Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y bien, ya estamos en la 13ª semana del tema general que se llama Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, que tiene como subtema la revelación dramática del Mesías, su naturaleza mesiánica y su cruz. Y por ello, vamos a ver el día de hoy ese tema que está muy interesante, que se llama El Mesías se revela a sí mismo siendo un buen ciudadano. Y mis amados hermanos, como siempre se los digo, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Pero antes déjenme que le comento, fíjense que cuando nosotros vamos a la palabra, podemos ver cómo Jesús mostró qué tan talentoso era como maestro. Él sabía aprovechar todos los momentos y en esta lectura que vamos a hacer, él aprovecha la visita de unos cobradores de impuestos para seguir afirmando su naturaleza mesiánica, pero también al mismo tiempo enseñar la importancia de ser un buen ciudadano. Y el texto base está en Mateo capítulo 17 del verso 24 al verso 27, que es el párrafo donde habla de Jesús paga el impuesto del templo. Y dice el verso 24, cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Él le dijo, sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de otros? Pedro le dijo, de otros. Y Jesús le dijo, luego los hijos están libres de obligación. Pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mí y por ti. Fíjese que cuando hacemos esta lectura, ya en el contexto, podemos ver varias cosas. Primero, cuando en la versión 60 leemos, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, esto era un impuesto. ¿Qué era ese pago de los 2 dracmas? Era un impuesto o una cuota que se aplicaba a cualquier hombre judío. Hombres judíos fieles pagaban esta obligación, aunque otros buscaban escapar de la responsabilidad, como en todos lados y en todos los momentos. Mire, amado hermano, amada hermana, el mantenimiento del templo era tan costoso que fue necesario establecer un impuesto nacional que estaba obligado a pagar todo varón judío mayor de 20 años. Era un impuesto pequeño, o bien conocido como medio shekel, que se pronuncia en hebreo mahatzi hashekel. Lo que el hombre debía pagar era el medio shekel. Y el medio shekel hebreo equivalía a la 50ª, o sea, a la 5ª parte de una mina y como peso a unos 224 gramos de plata. Como dinero actual, unos 65-70 centavos de dólar. Haga usted la conversión en su país y podrá darse cuenta de más o menos cuánto es el impuesto que cada año tenía que pagar un hombre mayor de 20 años en el templo. Y entonces podemos nosotros ver que la visita de estos cobradores de impuestos, la visita que le hacen a Jesús, en el verso 24, cuando dice, cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban impuestos del templo y le dijeron, su maestro no paga los impuestos del templo. Aquí es importante que nosotros podamos ver. Les decía yo que en la Reina Valera 60 dice, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. ¿Qué eran exactamente los 2 dracmas?
¿Qué era exactamente ese impuesto? Realmente los 2 dracmas, mis amados hermanos, no eran un impuesto, sino un tributo que se daba en el templo judío, y en el texto griego la palabra que se usa es didrachmón, que literalmente podría traducirse 2 dracmas. Y entonces, un poco más podemos ver de qué se trataba, todo esto. En los tiempos de Jesús existían los impuestos que eran cobrados por los romanos a los pueblos que conquistaban e iban directamente al tesoro de ellos. Pero aparte de ese impuesto estaban los tributos que se pagaban al templo con el fin de contribuir al templo y a los sacerdotes que allí trabajaban. Este tributo, mis amados hermanos, había sido establecido en los tiempos de Moisés. No era nuevo, era algo ya que los judíos o los hebreos sabían. Éxodo capítulo 30, verso 13 es muy claro cuando nos dice, verso 13, esto dará todo el que se ha contado, la mitad de la moneda del santuario. Esta moneda tiene 10 gramos de plata. 5 gramos de plata era la ofrenda alzada para el Señor. Ya en los tiempos de Nehemías, sigue hablando del mismo impuesto. En el tiempo de Nehemías se redujo el tributo de medio ciclo a 1/3. Nehemías 10:32 es muy claro cuando dice, nos impondremos, o sea, se incluye en Nehemías, nos impondremos la obligación de contribuir con 4 gramos al año para la obra de la casa de nuestro Dios. Entonces, si nosotros vamos a la historia bíblica, se ordenaba que todo adulto mayor de 20 años pagara su tributo, el cual era de medio ciclo. Entonces, este medio ciclo equivalía a 2 dracmas en los tiempos de Jesús. Una dracma era la moneda griega universal que equivalía al pago de una jornada de trabajo. ¿Cómo es una moneda universal? En este caso está hablando del dracma universal. Era que podía usarse para pago o cobro en los pueblos conquistados o dominados por Roma y dominados por Grecia, pero también algunos otros pueblos. Vaya, como ahora en este tiempo, el dólar es la base de muchos negocios a nivel mundial. El euro se ha convertido también en una moneda universal. ¿Por qué? Porque también ya entra en juego para el comercio internacional en nuestra actualidad. Entonces, volviendo al tema, este tributo, amados hermanos, que tenían que pagar era de carácter obligatorio y los cobradores solían poner sus mesas de cobro en cada una de las aldeas en Israel. Y era con el fin de cobrarlo. Y como Jesús sabía de ese pago, pero había estado lejos de Capernaum, no había podido pagarlo. Y fue allí cuando aquellos hombres le preguntan a Pedro lo que estaba pasando. Y le dicen, ¿acaso tu maestro no paga el impuesto del templo? Digo, más o menos las palabras. Pero Jesús, decía yo al principio, es muy sabio y supo cómo resolverlo, cómo pagarlo, aún cuando nosotros sabemos que si él quería lo podía pagar y si no, no, pues ese es el Señor. Pero él cumplió con las leyes, él quiso cumplir con todo, porque Jesús era de buena conducta ciudadana, pagaba sus impuestos. Verso 25 dice muy claramente, él dijo, sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Verso 26, Pedro le dijo, de otros. Jesús le dijo, luego, los hijos están libres de la obligación. Ante la pregunta de los cobradores de los tributos, Pedro
regresó a la casa a buscar a Jesús con el fin de contarle lo que había pasado. Pero como Jesús es omnisciente, le preguntó a Pedro: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? Y todo lo demás nosotros lo acabamos de leer. Él ya sabía a qué venía Pedro a la casa. Él ya entendía cuál era el motivo por el cual Pedro se regresaba o venía hacia él. Mire, mi amado hermano, mi amada hermana, siempre que una nación era conquistada por otra y al ser sometida se le imponía el pago de impuestos. Pero solo los ciudadanos de la nación conquistadora y los reyes y los príncipes eran exentos de pagar estos impuestos. Y Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Bueno, es el verdadero Hijo de Dios. Y como tal, no debía por qué estar pagando estos tributos. Sin embargo, como decía yo hace un momento, en lugar de negarse, nos sorprende sometiéndose a las autoridades del templo. Vaya, él había venido a esta tierra para obedecer la ley de Dios. Jesús pudo haberse exentado él mismo y decirlo: yo no tengo por qué pagarlo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Maestro. No, él se sometió a obedecer la ley de Dios. Y entonces este tributo era ordenado en el libro del Éxodo, también los líderes religiosos tenían que pagarlo. Tenían que pagarlo porque eran mayores de 20 años. Y no olvide, amado hermano, amada hermana, que esos líderes religiosos buscaban ocasión de acusarle en algún punto de la ley con el fin de desacreditarlo. Pero como dije yo hace un momento, es lógico, el Señor Jesús no lo iba a permitir. No lo iba a permitir. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero al menos en mi país, cuando alguien no ha estado de acuerdo dentro de la iglesia de Dios, estoy hablando de hermanos de la iglesia de Dios, cuando alguien no está de acuerdo con alguna actividad, con alguna decisión o determinación o alguna situación dentro de la iglesia, dentro de la organización, se molestan. Y muchos acá en mi país dicen: bueno, no estoy de acuerdo, voy a retener mis diezmos. Y retienen sus diezmos, no los pagan. Pero Jesús nos ha dado una muestra de la obediencia. ¿Sí? No sé en su país si suceda, pero créame que a mí me llama la atención por qué se toman esas actitudes. ¿Sí? Y decía yo hace rato, o hace un momento, Jesús pudo haberse negado a pagar el tributo, porque Él es el Hijo de Dios. Pero Él hizo el pago del tributo. Verso 27. Pero para que no los ofendamos, dice el verso, ve al mar, le dijo a Pedro, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca, hallarás una moneda, tómala y dásela a ellos por mí y por ti. Decía yo, aunque el Señor Jesús pudo haberse negado a pagar el tributo del templo por ser el Hijo de Dios, no lo hizo. No estuvo de acuerdo con eso. Sin embargo, decidió pagarlo para no ofenderlos. Porque mire, la palabra griega que se traduce como ofenderles es escandalizo, que literalmente significa escandalizarse a tal punto de poner tropiezo en la vida de alguien. Y con el fin de no escandalizar a nadie o poner tropiezo en otros, nuestro Señor Jesús decidió pagar el impuesto, siendo un ejemplo a sí mismo de un hombre que se sujeta a Dios y a su ley. Amados hermanos, nosotros como creyentes podemos aprender de esta historia el hecho que nuestra libertad en Cristo no es causa para negarnos a pagar, porque sería causa de tropiezo para otros. Espero explicarme bien. Se lo digo de nuevo.
Nosotros como creyentes, amados hermanos, debemos aprender de esta historia que nuestra libertad en Cristo no sea causa de tropiezo para otros. Porque el mejor ejemplo de esto lo tenemos en Pablo. Y está en la primera carta de Corintios, cuando nos pone un buen ejemplo de cómo podemos ser tropiezo para otros o cuando alguien es tropiezo para otros. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versos 7 al 13, que lo leo literalmente todo, dice, verso 7, sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos por estar hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos y su conciencia se contaminó por ser débil. Pero no es la comida lo que nos recomienda a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero miren, que esta su libertad no sea tropezadero para los débiles, porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de alguno de los ídolos, ¿no es cierto que la conciencia del que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Así, por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. Verso 12. De esta manera, pecando contra hermanos e hiriendo sus débiles conciencias, contra Cristo están pecando. Verso 12, verso 13. Por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Termina diciendo muy hermoso razonamiento Pablo. Porque yo decía hace rato, si nuestra libertad en Cristo dañara la conciencia de los débiles en la fe y pudieran hacerlos caer, lo mejor es abstenernos de tal comportamiento. ¿A qué quiero llegar? Tanto los impuestos legales en tu país como el diezmo en la iglesia o las ofrendas en la iglesia deben ser cubiertas. Porque como creyentes nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y eso a mí no me exenta del pago, sino al contrario. El ejemplo que tengo de mi maestro es que yo debo cumplirlo. Yo debo hacerlo para que no sea ocasión de tropezar, de hacer tropezar a otros. Que no sea ocasión de escándalo para otros, a tal grado que puedan caer. Amados hermanos, amadas hermanas, yo decía que si nuestra libertad en Cristo dañara la conciencia de los débiles en la fe y pudiera hacerlos caer, es mejor abstenernos de tal comportamiento. Así como lo hizo nuestro Señor Jesús, pues Él pudo haberse negado a pagar el tributo, porque es el Hijo de Dios. Y lógicamente que Dios no está obligado a pagarlo, porque el tributo le pertenece, pero para no escandalizar a nadie y poner el tropiezo en la vida de otros, decidió pagarlo y así cumplir toda la ley. ¿Cuántas veces hemos reflexionado en esto que les voy a decir? Nosotros somos dignos de sentarnos a la mesa como hace unos días nos sentamos a la mesa del Señor. Y sentimos que está bien, creemos que es correcto, porque sentimos que lo merecemos. Pero hagamos conciencia, ¿cumplimos toda la ley? ¿Cumplimos toda la ley? Mis amados hermanos, mire, el método que Jesús usa para pagar el tributo del templo es muy discutido por algunos estudiosos bíblicos, ya que para algunos les parece inconcebible que nuestro Señor haya utilizado un milagro para proveerse del dinero necesario y esto es considerado para ellos como algo no moral. Cuando le dijo que fuera al mar y sacar un pescado y que en la boca tenía una moneda. Pero algunos otros han tratado de suavizar esta opinión diciendo que lo que pasó realmente fue que Pedro fue a pescar y al hacerlo fue y vendió el pescado
por un estatero y con ello pagó el tributo. Y que esto nos enseña que debemos usar nuestra habilidad y trabajo para ganarnos la vida en alguna profesión u oficio y de allí pagar nuestras responsabilidades. Pero lo cierto es que el texto no dice eso, por lo que es un error concluir para un lado o concluir para el otro lado. O sea, de ninguna manera yo puedo hacer un razonamiento tal cual estos lo hicieron. Como conclusión, debemos nosotros siempre pensar que no es así, ya que la razón de no poner tropiezo en la vida de otros es la principal enseñanza de este texto que hemos leído, y no tanto usar los poderes milagrosos para lucrarse. Eso fue lo que realmente nosotros debimos aprender. Aquel día, Pedro fue a pescar y el primer pez que sacó en su boca había una moneda, la cual equivalía a 4 dracmas. Y con eso pagó el tributo de él y del Señor. Cumplamos con las instrucciones divinas y también con las leyes civiles para que nuestro testimonio sea visto y sea edificante para los demás. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que Dios me los bendiga. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz, paz a vosotros.